Bien, en este video, muchachos, vamos a ver qué tan fácil o difícil es crear un mega menú utilizando lo que es el plugin Happy Add Elementos. Para aquellas personas que ya están utilizando este plugin, vamos a ver el paso a paso a seguir para crear nuestro mega menú con lo que es Happy Add Elementos. Bien, uno de los requisitos que debemos de tener es tener la versión Pro de Happy Add Elementos instalado para poder habilitar la función de mega menú. Y otra cosa es que debemos de crear nuestro menú. Así que vamos a esa parte, vamos aquí, apariencia, me voy a menú y desde aquí vamos a crear nuestro menú que vamos a utilizar para lo que es el mega menú. Voy a colocarle un nombre, vamos a ponerle menú principal. Ok, y vamos a crearlo. Al momento de darle a guardar a lo que es nuestro nuevo menú, no habilita o no aparece esta opción que dice Happy Menú. Vamos a habilitarla y vamos a guardarla. Y ahora vamos a crear nuestra página que va a tener lo que sería este menú. En esta ocasión solamente tengo una página creada, la voy a agregar y las demás páginas la voy a crear con lo que es el enlace personalizado. Vamos a agregar aquí el signo de número y aquí voy a colocar el nombre de las páginas. Vamos primero la página de servicio. Vamos a colocarlo. Página de contacto. Estas son las páginas que voy a utilizar para el ejemplo. Guardamos. Y ya tengo mi menú completamente creado. Ahora vamos a trabajar con lo que es el mega menú. Aquí, si yo me pongo encima de cada una de estas opciones, ustedes ven que se me habilita este pequeño botón. Esto es para elegir en qué lugar es que voy a crear el mega menú. En esta ocasión vamos a crear un mega menú para lo que es la sección de servicio. Vamos a darle un clic. Y aquí se nos habilita esta ventana. Como pueden ver, tiene diferentes opciones que vamos a ir viendo una por una para ver si es necesario su modificación. Bien, lo primero es, vamos a habilitar la opción del mega menú. Vamos a traducir esta parte para que la puedan entender mucho mejor. Aquí me da las opciones de lo que es el ancho del menú. Vienen como por ejemplo ancho predeterminado, ancho completo, ancho personalizado. Dependiendo de cómo usted quiere que se visualice el mega menú, usted va a elegir cualquiera de estas opciones. También tenemos lo que es la posición, cómo se va a mostrar lo que sería nuestro menú, por defecto o relativo. Ya esa decisión de cada quien, usted puede ir probando cada una de ellas y verificando para que elija la que mejor le convenga. Aquí también tenemos la opción de contenido de su menú en móvil. Y estas dos opciones son las que tenemos disponibles para trabajar esta parte. Y aquí a donde dice editar el contenido del mega menú es donde vamos a crear nuestro mega menú. Otra de las opciones que también podemos modificar son los relacionados al icono. Seleccionar el icono, elegir el color del icono, el texto de la insignia, eso es del icono, el color de texto, fondo de la insignia, el radio de la insignia y la vista previa de la insignia. Cada una de estas opciones usted va a poder modificar a su gusto. Ahora vamos a enfocarnos en esta parte, que es la parte fundamental a la hora de crear lo que sería el menú, que es la parte de edición, donde vamos a crear lo que es nuestro mega menú. Ya aquí, como pueden ver, nos lleva directamente a Elementos, porque este es un plugin que trabaja de la mano de Elementos. Bien, aquí también tenemos disponible para poder crear esta mega menú, lo que es la opción de la librería de plantilla y bloques que traen lo que es el plugin. Vamos a suponer que como voy a crear un mega menú de servicio, aquí yo elijo la opción de servicio y ya aquí me va a presentar estas opciones que puedo utilizar para crear esa sección del mega menú de servicio. Como pueden ver, usted puede ir previsualizando algunas de ellas y ver si realmente le gusta la que le muestra. Como por ejemplo esta.
puede ir viendo. En caso de que le guste, usted puede también previsualizar cómo se vería en dispositivo móvil, en tablet y así sucesivamente. Usted puede visualizar. Y si esta es la que le gusta, usted simplemente le da a insertar. Pero en este caso, vamos a crearla desde cero, esa parte. Lo que vamos a hacer, voy a ir a Flipboard y aquí voy a seleccionar esta estructura. Y en ella voy a colocar una imagen de un servicio X, una descripción y un botón va a llevar en cada una de ellas. Voy a crear 3 secciones de servicio. Aquí simplemente arrastro la opción de imagen, voy a copiar para hacerlo un poquito más rápido, pegamos. Y aquí vamos a colocar la primera imagen. Como no tengo una imagen en específica para un área de servicio, lo que voy a hacer es que voy a utilizar cualquiera de estas imágenes para el ejemplo. Vamos a utilizar estas imágenes que nos aparecen por aquí. Hago lo mismo con la siguiente. Van por aquí. Y por último colocamos esta imagen por aquí. Y ya tengo mis 3 imágenes. Muy bien, ahora voy a crear, o puedo crear un título. Vamos a colocar un título. Vamos a copiar el título. Lo pegamos. Aquí. Vamos a ponerle 1. Esta le ponemos el 2. Y el 3. Esto es simplemente para el ejemplo, muchachos. Ustedes, como saben, la pueden configurar y modificar a su gusto. Vamos a hacerlo aquí en estilo y ya aquí tenemos. Y ahora voy a colocarle un pequeño poco de texto. Voy a copiar. Vamos aquí, veamos. Y ya aquí tengo mi texto. Y ya para terminar vamos a colocarle un botón. Vamos por aquí, lo copiamos. Veamos. Y pegamos aquí. Y como pueden ver, ya aquí tengo mis diferentes servicios ya creados. Algo que deben de saber que tanto los textos como los títulos y los botones deben de colocarlo dentro de lo que es el constructor o la zona donde debe de ir colocado. Porque si lo tiramos fuera, ya ahí se va para otra área que no es la que queremos que quede. Aquí ya estaría y ya con esto listo, simplemente le voy a dar a guardar y vamos a salir ya de aquí. Cerramos aquí y lo último que voy a hacer es darle a guardar los cambios. Vamos a darle aquí. Ahí lo ha guardado y ya por último vámonos a ver si está funcionando, si va a funcionar. Me voy a lo que es el área de página. Aquí voy a elegir esta página, editar con elementos. Y vamos a esperar a que cargue para ver los resultados. Aquí vamos a borrar esto que tengo por aquí y vamos a crear este nuevo menú con la opción de mega menú. Vengo aquí, copio esta estructura de 3 columnas, vamos a agregarle un pequeño icono, algo sencillo. Vamos a buscar uno por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Voy a utilizar este para el ejemplo. Muy bien. Voy a seleccionar lo que sería un botón. Puede ser un llamado a la acción. Lo centralizo. Y aquí vamos a desanclar esto y en las imágenes vamos a bajarlo un poquito que quede en esa posición, al igual que nuestro logo. Vamos a colocarlo que quede así. Y bien, ya ahí estaría a la par. Y por último vamos a colocar lo que es nuestro menú. Pero para colocarlo no es que vamos a venir aquí a la opción Pro de elementos y vamos a utilizar la opción de nave menú. No. Debemos de utilizar el menú adecuado para que se habilite la opción de mega menú. Para ello, en el área de búsqueda, simplemente vamos a escribir menú. Y aquí vamos a seleccionar el que dice Happy Menú. Es el que vamos a utilizar, lo arrastramos y lo soltamos. Aquí me dice que debo de seleccionar el menú.
Recuerden que al principio creamos un menú y para ubicar o localizarlo nos vamos a ir al área de sección, menú, y aquí me va a aparecer el menú. Pero vamos a suponer que usted haya creado 4 o 5 menús para diferentes áreas de la página. Aquí le van a aparecer todos esos menús que usted ha creado. En esta ocasión, como solamente tenemos un solo menú, es que me va a aparecer, lo selecciono y automáticamente ya aquí me ha agregado mi menú. Ahora lo que falta es en orientación de posición, lo voy a poner al centro. Y ya aquí tengo listo esa área. Y bien, aquí ya al pasar el cursor por encima de la opción de servicio, me habilita lo que es lo que he creado como mega menú. Si me voy a la opción de previsualización, por igual, aquí lo tenemos. Vamos a suponer en caso de que a la hora de usted ya colocar el menú no se le ha colocado la opción de mega menú, le voy a mostrar cómo usted puede solucionar ese inconveniente. En la mayoría de los casos el problema está, vamos a salir de aquí, vamos a lo que es menú. Y como le decía, en la mayoría de los casos el problema está que esta opción no esté habilitada. Si cuando usted vuelve está así, debe de habilitarla y darle a guardar los cambios. No sé por qué en algunos casos, porque a mí me ha pasado también, de que cuando lo creamos, le damos a guardar, esta opción se quita, se deshabilita. Entonces, si no le aparece el mega menú, usted vuelve de nuevo aquí, habilita y simplemente le da a salvar. Y ya con eso, usted va a tener listo lo que es el mega menú. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios relacionado a este o cualquier otro tema. Estaré pendiente a cada uno de sus comentarios. Así que, como siempre, agradecerle a aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo a este nuevo proyecto. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.